Ya estamos de palabra en palabra. Vamos a comenzar este programa rápidamente con... hablaremos de José Carlos Becerra. Es un poeta que a mi ver no ha sido muy atendido en los últimos años. Sin duda es un gran poeta que murió temprano y murió a los 33 años. José Emilio Pacheco decía, por siempre será un poeta joven. Bueno, disfruto este cafecito de Luna Mía Café que me invita y que está muy fuerte y bueno. Comenzamos con un poema y después seguimos hablando de José Carlos Becerra, que es un poeta fundamental para conocer en su panorámica la poesía mexicana del siglo XX. Ya platicaremos detalles, pero este poema se llama El deseo concluido. Dice: las imágenes que emergen de tu cuerpo desembocan en esta noche que no eres tú ni soy yo quienes conversan en el cuarto de al lado y a quienes escucho completamente solo. Concibiendo esta noche como algo inmóvil, bien podríamos ser tú y yo los que están al otro lado. Tu voz es un receptáculo indeterminado que no ha terminado nunca, aunque en última instancia este espacio nos haya suprimido juntos y estemos allá hablando, esperándote yo rendido en la cama tibia, mientras tú regresas del baño quejándote del frío. ¿Por qué el amor? Porque el amor lleva consigo su propio espacio. Porque el muerto no sentirá nunca su desaparición. La fosforescencia que se mueve sobre la superficie del deseo que ha concluido. El poema se llama El deseo concluido. A mí me parece un gran poema. Vamos a ver, José Carlos Becerra fue un poeta mexicano nacido en Tabasco, muy interesante, paisano de Carlos Pellicer, ¿no? Él nació el 21 de mayo del año 1936. Era mayor 3 años que José Emilio Pacheco y falleció de manera trágica en Italia el 27 de mayo de 1970. Fíjense qué curioso. José Carlos le tocó escribir poemas sobre la matanza brutal del 68, que recoge en uno de sus libros. En realidad, contaré esta historia porque es una historia que además noveló Silvia Molina, con quien es otra cosa, pero hubo una relación. Silvia estaba en Londres, muy jovencita. Silvia Molina, la novelista, que además le conozco muy bien y somos muy buenos amigos. Nunca he hecho una pregunta de esas porque leí La mañana debe seguir gris, que es una novela donde habla de José Carlos Becerra y de su estancia en Londres. Silvia vivía en Londres y entonces José Carlos Becerra, que era un poeta ya famoso, ya conocido, ya era un hombre público, también era arquitecto. Ahorita voy a comentar una cosa sobre esa profesión que tenía, porque nadie supo que había muerto el poeta, sino un arquitecto. En ese tiempo gozaba de la beca Guggenheim para escribir, y pues con esa beca un escritor viaja a donde se le pegue la gana, ¿no? Y entonces fue a Londres, se encontró con Silvia Molina y cuenta Silvia
que pues no estaba en paz José Carlos, y de pronto dijo, me voy a Grecia. Y entonces, aquí dice, desde muy joven fue vencedor de diversos cursos de relativa importancia en su país, se esforzó por dar a conocer sus obras a través de medios de comunicación. Bueno, pues sí, cabe mencionar, gozaba de la beca Guggenheim, que lo llevó a Norteamérica y más tarde al continente europeo. Pasaría el último tiempo allá de su vida, aunque en cuanto a la literatura fue muy productivo esa estancia allá en Europa. Tiene 3 obras inéditas que se reunieron: La venta, Fiestas de invierno y Cómo retrasar la aparición de las hormigas, que a su muerte fue recogido en un libro que en su conjunto es bellísimo, que se llama El otoño recorre las islas. Fíjense qué curioso. Entonces hay después encontraron relación de los hechos y el deseo concluido. Va a Brindisi, él en Brindisi se iba a embarcar a Grecia. Bueno, ese más o menos recuerdo que es el itinerario, pero entonces alquila un auto y va por la carretera rumbo a Brindisi, Italia, y en una barranca el coche vuelca y va a un voladero y muere José Carlos Becerra. La noticia que aparece en el Excelsior en esa fecha dice: arquitecto mexicano muere cerca de Brindisi, Italia, algo así. Pues nadie pensaba, al arquitecto José Carlos Becerra, bueno, pues es el arquitecto, un arquitecto. Pues no, era el poeta, que también era arquitecto. Y fíjense que un amigo que llegó a Morelia de la Ciudad de México, muy buen lector de poemas, de apellido Toraya, vivió aquí en Morelia hace algunos años, que por cierto ya ha fallecido. Después vivió en Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, él fue muy amigo de José Carlos Becerra, y a un grupo de amigos nos llegó a contar cosas de la vida de José Carlos Becerra y de su amistad con él. Y él aseguraba que José Carlos Becerra no era muy bueno para manejar, para conducir auto. Dice que un día muy tarde, como a las 12, 1 de la mañana, José Carlos le llamó a este amigo de apellido Toraya, que fue muy buen cuate, ¿no? Le llamó para decirle: oye, tienes que venir a mi casa, ¿no? No puedo meter el coche, no cabe en la cochera, se había tomado unos tragos. Toraya fue a su casa, le ayudó a meter el coche, pero dice, no era absolutamente cosa del otro mundo, la cochera estaba perfecta para entrar el coche. Entonces, él advierte eso. Entonces, qué curioso que muera en un accidente automovilístico. Bien, seguimos hablando de José Carlos Becerra. Voy a tomar mi cafecito, regreso y seguimos hablando de José Carlos Becerra. Ya estamos de vuelta y fíjense que
encontré estos datos de José Carlos Becerra, que vivió su infancia y adolescencia en la ciudad donde nació, en Villahermosa, Tabasco, y entre el estado de Tabasco y Campeche, lugares donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En 1953 escribió algunos de los primeros versos que se le conocen. Durante la etapa entabló amistad también con el tabasqueño Carlos Pellicer, que seguramente era como su maestro. Este poema se llama Épica. Dice: me duele esta ciudad cuyo progreso se me viene encima, como un muerto invencible, como las espaldas de la eternidad dormida sobre cada una de mis preguntas. Me duelen todos ustedes que tienen por hombro izquierdo una lágrima. Ese llanto es una aventura fatigada, una mala razón para exhibir las mejillas. En estas palabras hay un poco de polvo egipcio. Hay unas cuantas vendas. Hay un olor de pirámides adormecidas en el algodón del pasado, y hay también esa nostalgia que nos invade en ciertas tardes, cuando la lluvia se enreda en nuestro corazón como los cabellos húmedos y largos de una mujer desconocida. Estuve atento a la edificación de los templos, al trazo de las grandes avenidas, a la proclamación de los hospitales, a la frase secreta de los enfermos. Vi morir antiguos guerreros, sentí como ardían los ángeles por el dolor a vuelo quemado. Me duele, pues, esta convocatoria inofensiva, esta novia en blanco, esta mirada que cruzo con mi madre muerta, esta espina que corre por la voz, estas ganas de reír y llorar a mansalva, y el trabajo de ustedes, los constructores de la nueva ciudad, los sacerdotes de las nuevas costumbres, los muertos del futuro. Me duele la pulcritud inútil, la voluntad académica, la cortesía de los ciegos, la caricia torva como una virgen insatisfecha. Mirad las excavaciones de la noche, escuchen a Lázaro conversando con sus sepultureros, mostrándole su anillo de compromiso con la divinidad. Vean a Lázaro en el restaurante y en el tranvía, en el ataúd y en el puente, en el animal y en su plato de carne. Sí, me duele este atardecer, esta boca de sol y de verano. Un gran poema de Épica. Me gusta particularmente porque hay una serie de poemas a su madre recién muerta. Son tus primeras lluvias, ¿no? Ya cuando su madre ha fallecido. Esa es como la primera línea de un poema en prosa, de una musicalidad profunda, de un ritmo perfecto en sus versos. Y este poema me gusta mucho porque me duele esta ciudad, qué principio, me duele esta ciudad cuyo progreso se me viene encima, qué cosa. Hay que recordar que José Carlos escribió en los años 60 y finales de los 50 y 60, creo que por ahí está su obra, en los años 50 y 60. Y esta parte donde dice que el progreso se le viene encima, justo es cuando comienzan a llegar los 40-50, que es dos décadas donde hay una invasión, por ejemplo, de la lengua inglesa a nuestra lengua. Se empieza a decir bye, se empieza a españolizar ciertas expresiones en inglés. Los Kleenex ya no son, ahora las servilletas, ya no, las toallitas, ya no son,
ni toallas ni servilletas, sino son Kleenex. Pásame una hoja en blanco, una hoja blanca, ahora una hoja bond, ¿no? En fin, thank yous, ¿no? Eso se españoliza. Es por ese tiempo que empieza hacerse notoria esa manera de que mucho más adelante se llamará globalización y que tendrá efectos desastrosos y maravillosos. Es decir, son esas paradojas que tiene la vida, ¿no? Ahora, en este poema también hay que ver cómo también habla de un poco de la moral. Me duele la pulcritud inútil, la voluntad académica, la cortesía de los ciegos, la caricia torva de una virgen insatisfecha. Eso me gusta. Luego habla de Lázaro, ¿no? Y su anillo de compromiso con la divinidad, en fin. Pero veamos algunos datos de José Carlos Becerra. Tiempo después, hacia 53, escribió los primeros de los versos y a mitad de los 50, quizá a finales, él emigró a la Ciudad de México para continuar sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y más tarde en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, sin llegar a recibirse como arquitecto. También le ganó la poesía. Entre el 62 y el 66 frecuentó como oyente la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y asistió al taller literario de la revista Mester, que coordinaba Juan José Arreola. Recuerden que ya he dicho quién inventó los talleres literarios en México. Fue Juan José Arreola, ni más ni menos. Y José Carlos iba ahí a pulir su obra. En 64 falleció su madre. Cuando habla de relación de los hechos, que incluso hay una tesitura muy triste, muy triste. Y ahí, fíjense, además de que continuó publicando poesía asiduamente en revistas de la capital mexicana, ya entonces se dio a conocer. En 65 publicó la plaqueta Oscura Palabra, que es también una colección de poemas muy buenas, y difundió con Carlos Pellicer una carta en la que condenaba la intervención estadounidense en Vietnam. Acuérdense que hubo una represión para un grupo de estudiantes cuando protestaban por la intervención de Estados Unidos en Vietnam, lo que le valió ser arrestado a José Carlos por unas horas. En 66 ganó los premios estatales de poesía Aguascalientes y Tabasco. Todavía no estaba el premio Aguascalientes, eran los Juegos Florales, pero José Carlos los ganó y ganó el de Tabasco, y al año siguiente apareció ya en 68, 67, Relación de los Hechos, 68 quizá, el cual fue recibido por la crítica que editó la palabra, Oscura Palabra, en el volumen colectivo de Poesía Joven de México, un librito legendario que publicó siglo XXI, en el que venía Alejandro Aura, Raúl Garduño, Leopoldo Ayala y José Carlos Becerra. Ese librito, cuando yo estaba en la preparatoria, antes de irme a estudiar a México, yo recuerdo que lo llevaba en la mochila todo el tiempo, porque además tenía un poema que me encantaba, porque de Alejandro Aura, que decía, alguien dejó, no recuerdo el poema, pero alguien había dejado una flor sobre la mesa, y entonces es la acción como de coger la flor y decir, pinche florecita de papel, te quiero. Qué maravilla. Eso nos divertía mucho, nos hacía leer esos poemas con mis amigos preparatorianos, que todos queríamos ser escritores, ¿no? Pero bueno, ahí apareció en el volumen colectivo de Poesía Joven de México, ¿no? Aquí está el dato: Alejandro Aura, Leopoldo Ayala y Raúl Garduño. Luego ganó
luego ganó, llevaba una carrera muy buena. Vamos un corte. Ganó la beca del Centro Mexicano de Escritores, que también ganó Rulfo Arriola, etcétera, etcétera. Regresamos, vamos a seguir tomando café y vamos con José Carlos Becerra. Ya estamos de regreso. Miren, decíamos que iba muy bien su carrera y que ganó la beca del Centro Mexicano de Escritores, que era una beca muy prestigiada. Y durante los sucesos del 68 trabajó como redactor publicitario, pues en algún medio. Y como respuesta a la masacre de Tlatelolco brutal que hubo, que sabemos muy bien, que además acaba de pasar hace algunos días el aniversario, publicó el poema Espejo de Piedra. Ese es el título que hoy se me olvidó al dar una conferencia por Zoom para la Sociedad de Geografía, Mexicana de Geografía y Estadística, que no me acordaba cómo se llamaba el poema de José Carlos Becerra, que hablaba del 68, porque mi conversación fue sobre novelas y literatura de los 70s, ¿no? Bien, pues se llamaba El Espejo de Piedra y fue publicado en el suplemento cultural de la revista Siempre, que coordinaba Fernando Benítez, nada menos, ¿no? Si no me equivoco, porque después creo que fue Carlos Monsiváis. Bueno, luego viene esta parte ya importante, que estamos en 1968, y en 1969 recibió la beca de la Fundación Guggenheim, nada más y nada menos. Y hacemos una pausa de sus datos y leo un poema. ¿Qué les parece? La mujer del cuadro. Es un poema muy, muy bello. Lo empiezas a saber. Tu amor va enseñando sus sales de baño, sus fiestas de guardar, sus cenas sin nadie. A veces el esqueleto de tu ángel de la guarda baila en tus ojos. Ciertas avecillas silvestres amanecen temblando en tus manos. Ya el tufo de la crucifixión no te hace taparte la nariz de niña. Qué bella es. Habría que investigar, se debe saber, sobre qué cuadro escribió José Carlos Becerra este poema, porque se llama La mujer del cuadro. Entonces habla de la crucifixión, ¿no? Hay algo de inocencia en esto, ¿no? El esqueleto de tu ángel de la guarda baila en tus ojos, en fin. Habría que investigar, ojalá que alguien tenga ese vicio de poder buscar la verdad en los documentos y meterse en una biblioteca hasta que anochezca buscando la verdad, finalmente. Y bueno, decíamos que ya estamos en el momento en que le dan la beca de la Fundación Guggenheim. Esa beca en la actualidad existe. Fíjense que les voy a contar una anécdota que me ocurrió. Llegó a mi casa un sobre con un documento en inglés de la Fundación Guggenheim para dar mi anuencia a cierta persona que había solicitado la beca y que yo diera mi opinión para ver si se la daban. Y yo dije, a ver, jamás me han dado la beca Guggenheim, bueno, no la he solicitado, pero no creo tampoco. Y me ponen de jurado. Pues no, eso no se vale. Entonces les dije, pues ni la conozco, ni sé, ni nada. Pero bueno, es una beca maravillosa que sirve para viajar. Por supuesto, para producir obra. Supongo que debe uno prometer escribir un libro, ¿no? O algo así. Entonces, José Carlos la recibe y después de una primera parada en Nueva York, comenzó un viaje por varios países de Europa. Y bueno, ya instalado en Londres, ya les había dicho
Ya les había dicho que en Londres pues tenía que ir. Ahí estaba Silvia Molina. Queridísima Silvia, sí, le voy a mandar el programa para que lo vea. Y espero que no me regañe por tanta tontería que digo. Pero bueno, ya instalado en Londres escribió, este es un poema mayor, que se llama Fotografía junto a un tulipán, que también es dedicado al político tabasqueño Carlos Calcáneo Díaz. Y continúa la redacción de 3 libros que quedarían inéditos: La Venta, ya dijimos, Fiestas de Invierno y Cómo retrasar la aparición de las hormigas. Ese libro este último de cómo retrasar la aparición de las hormigas es espléndido, a mí me parece muy muy bueno. Bueno, ya vamos a 1970. Tras romper con Silvia Molina, fíjense, esto dice aquí, tras romper con Silvia Molina y en compañía de otra joven, Becerra inició su viaje por el continente. Pasó por Alemania, Francia, recorrió España y en Madrid se reunió y conoció a Vicente Alexandre, nada menos. Su proyecto, llegar a Grecia y luego volver a Inglaterra. Ya estaba Silvia, que además se habían roto. Pues la Universidad de Essex lo había designado profesor invitado. La Universidad de Essex también invitó a Carlos Monsiváis a dar una cátedra. Y fue, por supuesto. Eso lo contaban hace días en una conferencia de la Sociedad de Geografía con Lilia, una doctora historiadora que habló sobre Carlos Monsiváis. Y voy a acordarme cómo se llama. Bueno, entonces, la mañana del 29 de mayo, un cable publicado en la tercera página del periódico Excelsior sorprendió con su escueta brutalidad a los amigos de Becerra. Es decir, fue brutal la noticia, sin embargo hizo creer a algunos que podría tratarse de otra persona, porque decía, el arquitecto mexicano Carlos Becerra Ramos murió en un accidente de carretera en las cercanías de San Vito de los Normandos. Tenía 34 años de edad. Bueno, por la tarde la noticia estaba confirmada. El arquitecto al que se referían Carlos Becerra Ramos era ciertamente el poeta José Carlos Becerra. Y bueno, así se sabía también que su muerte ocurrió el miércoles 27, no como decía el periódico, el 29. Así lo informaba un cable de la ANSA, ¿cómo se llama? Una agencia. Con todo, de no haber sido por la publicación de este lacónico despacho, el cónsul de México en Nápoles hubiera sepultado el cadáver en la fosa común de Brindisi y rematado en subasta pública las pertenencias de Becerra, entre ellas, fíjense nada más, toda su obra llevaba ahí en el coche, toda. Estos 3 libros terminados, ¿no? Y bueno, ya a la noche del 4 de junio de 1970 llegó su féretro a México. Y bueno, José Carlos fue sepultado en Villahermosa, Tabasco. Murió a los 34 años y 6 días, a lo que dice
y toda su obra está integrada en un solo libro, en un volumen que yo les recomiendo que lo compren, lo lean con cuidado, ¿no? Que se llama El otoño recorre las islas, publicado en 1973 con un prólogo de Octavio Paz, y la recopilación fue de José Emilio Pacheco. En 96, Álvaro Ruiz Abreu publicó La Ceiba en llamas, que es una biografía definitiva de José Carlos Becerra. Y yo creo que antes de irnos a un corte, leemos un poema, Paco. Nos vamos al corte y regresamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a un corte, regresamos, tomo café y leemos El ahogado. ¿Qué les parece? Ya estamos de regreso y fíjense que yo creo que mejor vamos a leer, El ahogado lo dejamos para el final, y vamos a leer un poema que se llama Por el tiempo pasas. Por el tiempo pasas, está bien. Por el tiempo pasas, lo cruzas, sales de él, rozas la superficie de la muerte, distraída, sigues hacia donde no sé si sigues. Eres tú la que cruzas el tiempo, la que aparta a la muerte como si se tratara de una cortina, la que destapa el espejo como si se tratara de una lata de cerveza. Luego bebes y la arrojas vacía sobre el asfalto. Allí probablemente hay un error que puede decir, voy a leer este último verso con lo que supongo que es un error, la que se destapa el espejo como si se tratara de una lata de cerveza y luego te la bebes y la arrojas vacía sobre el asfalto. Qué cosa. Este es un poema muy, muy bueno. Habría que pensar cuándo se escribió y a quién debió ser, ¿no? Vamos a leer El ahogado de una vez, y ya terminamos con Esta noche yo te siento apoyada en la luz. El ahogado. Un gancho de hierro y se jala, su expansión lo desmiente al subir el agua que lo chorrea, lo mueve de los hilos de su salida al escenario. En el muelle los curiosos miraban ese bulto donde los ojos de todos esperaban el pasadizo extraviado del cuerpo. Gota a gota el cuerpo caía en el charco de Dios. Alguien pidió un gancho de hierro para subirlo. Cuando dijo uno de los curiosos, la marea lo está metiendo debajo del muelle. Un gancho con un gancho. Había que decirle algo con un gancho mientras el sucio bulto flotante caía gota por gota desde la altura donde lo desaparecido iba a despeñar una piedra sobre nosotros. ¡Qué poema! Verdaderamente es un gran poeta, José Carlos, sin duda. Entonces, pues bueno, hasta le voy a dar un trago al café. Fíjense que estaba recibiendo una llamada, pero pues esta hora no es hora de teléfono. Estamos ante un poeta que yo creo que sí es importante que tomemos en cuenta y lo leamos. Sí, es cierto, quizá los poetas muertos tengan
tengan menos posibilidades de defenderse para estar presente en las nuevas ediciones, en las editoriales, en las ferias del libro y todo eso, porque están muertos, pero no es el poeta el que necesitamos a su poesía. Vivos o muertos los poetas, de los poetas necesitamos la poesía, y hay que promover que se lea José Carlos Becerra. Las nuevas generaciones, yo platico mucho con jóvenes escritores que bueno, pues de pronto me doy cuenta que no han leído José Carlos Becerra. Hoy un amigo, ¿o qué día? Bueno, la semana pasada, no estoy seguro, yo me pierdo en el tiempo mucho, pero mi amigo Alejandro López Urquiza llegó sorprendido, porque acababa de leer y descubrir a Julio Torri. ¡Qué cosa! Estaba fascinado y le dije, ¿por qué no te habías fascinado antes, no? O sea, ¿por qué no habías leído a Julio Torri antes? Dice, ¿dónde estaba Julio Torri, no? Es decir, ¿dónde estaban los libros de Julio Torri? ¿Por qué no hablan de Julio Torri? Que es un importante. Así José Carlos Becerra. En la semana que di que estoy participando en unas cosas por el Zoom, hablaba yo de por qué hay autores que injustamente los olvidamos, ¿no? Porque estaría bien que olvidáramos a Coelho, ¿no? Lo refundiéramos en el olvido. Pero José Carlos Becerra, ¿no? Es decir, creo que hay una cierta injusticia, el azar. La ignorancia también participa en el azar, ¿no? Es decir, también el azar lleva y trae al olvido de manera caprichosa, ¿no? Yo decía hace poco sobre la Feria del Libro, que ya pasó hace tiempo, hace unas semanas, que cómo la gente compra libros, ya lo decía yo en un programa anterior, como una cita al azar, ¿qué citas ciegas, ¿no? Que compran un libro que no saben qué es y que les cuesta tanto y el precio es lo único exacto. Ahí es una manera de jugar a no saber, ¿no? Y estar muy contento de no saber. Qué contento estoy de ignorarlo todo, parece decir estas nuevas generaciones, ¿no? Es decir, nuestra historia es así. ¿Ya nos vamos a ir, Paquito? Ok, nos queda todavía un momentito de este programa dedicado a José Carlos Becerra. Fíjense que me decía una amiga que José Carlos Becerra se parecía a Jorge Negrete. Que, bueno, ya lo vieron ustedes en las fotos, ¿no? Pero además, pues era un poeta, era un hombre atractivo para las mujeres, ¿no? Entonces, vivió hasta los 34 años, 34 años, vivió, digamos, creo que bien. Me parece a mí que tuvo las becas importantes, ¿no? Publicó, fue conocido, recibió esas becas, es decir, era muy buen poeta, ¿no? Pero bueno, sí, lamentables las muertes de los jóvenes, son más dolorosas todavía porque es una interrupción a la vida. Es decir, no es la vida completada, que se completó la vida, no. Cuando se nos acaba la historia y cuando se nos acaba la vida misma y coinciden, eso está muy bien. Pero cuando se interrumpe la vida
y nuestra historia no ha acabado, entonces, como José Carlos, su historia no había acabado. Iba a regresar a Londres, iba a buscar a Silvia, ¿qué hubiera sido de su futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos lo que pensamos que pudo haber pasado, pero lo hubiera no existe. Pues ya nos vamos. Voy a despedirme con un poema de José Carlos Becerra que escribió el 20 de septiembre de 1974 en México. Esta noche yo te siento apoyada en la luz. Esta noche yo te siento apoyada en la luz de mi lámpara. Yo te siento acodada en mi corazón. Un ligero temblor del lado de la noche, un silencio traído sin esfuerzo al despertar de los labios. Siento tus ojos cerrados formando parte de esta luz. Yo sé que no. Los que se hallan tendidos en un claro de la selva más profunda, sin buscar la estrella polar. Esta noche hay algo tuyo sin mí aquí presente, y tus manos están abiertas donde no me conoces. Y eso me pertenece ahora, la visión de esa mano tendida como se deja el mundo que la noche no tuvo. Tu mano entregada a mí como una adopción de las sombras. Un poema de José Carlos Becerra. Me despido. Nos vemos el próximo jueves. Paquito, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Y recuerden, amigos, que si una mano entregada a mí como una adopción de las sombras la tengo cerca al pecho, estallo. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.